Primera parte. Dar la orden. 1. ¿Qué es dar la orden? Dar la orden es hablarle directamente al problema. No es darle la orden a Dios, ejerciendo la autoridad que Él nos delegó. Tenemos autoridad para dar la orden y rechazar todo lo que apague el fuego, y para ordenar todo lo que lo encienda. Tenemos autoridad para orar por otros y para dar la orden a todo su ambiente para que cierre la boca. Y también tenemos autoridad para pararnos en la brecha como un puente, orar por alguien y ser testigos de la bendición. Cuando hablamos de dar la orden, lo usamos con toda intención. La orden tiene que ser siempre específica. No es decir de manera general, doy la orden a las deudas que se vayan, o doy la orden a la enfermedad que se vaya. La orden es específica porque el poder de Cristo es concreto. La clave es ser precisos. Por ejemplo, doy la orden al miedo que me dice que le pasará algo a mi hija cuando viene del trabajo. Le doy la orden de que se vaya. Siempre debe ser muy puntual. El Señor nos va a mostrar muy específicamente. Por eso, dar la orden no es darle la orden a la ansiedad o al miedo o a la angustia, sino puntualizar. Por ejemplo, ansiedad a que me quede sin dinero para poder comprar los alimentos. Cuanto más específica sea, más dinámica Dios va a operar. Jesús no les habló a todas las higueras, sino a una higuera en particular. De la misma manera enseñó, si le dices a esta montaña, la clave está en ser precisos, en el momento exacto en que el Señor nos indica dar la orden. Es allí, alineados con Él y a través del altar, que la autoridad delegada se manifiesta con poder. La orden no es magia, es Cristo hablando en mí. La orden no opera cuando damos órdenes generales. Por ejemplo, ansiedad, no te recibo. Miedo, te vas de mi vida. Angustia, no tienes parte en mi vida. La manera correcta es la siguiente. Ansiedad a no recibir la respuesta del trabajo que estoy esperando en el tiempo que lo necesito. Te vas. Miedo a que le pase algo a mi hija cuando viene del trabajo. Te vas. Angustia porque salga mal la operación de rodilla que me van a realizar en un mes. Te vas. El miedo susurra. La orden lo silencia. 2. Los dos tipos de oración. Pedir y dar la orden. Existen dos tipos de oración. A. Yo le pido a Él. La primera consiste en pedir, pero no de cualquier manera. Yo no pido lo que deseo, sino lo que Dios desea. Yo no voy con mi lista de necesidades, sino que debo conocer cuál es el deseo o voluntad de Dios para que yo ore. Por eso Jesús enseñó, oren así, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Uno de los grandes errores es creer que si yo le pido mis deseos, Dios me los tiene que dar. Muchos cristianos se encuentran con esa frustración, pero la oración no es para obtener mi voluntad, sino la suya. Entonces debo conocer su voluntad. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Muriendo a la mía. Cuando hay altar, cuando yo, como nos enseñó Jorge Müller, voy delante de Dios sin ningún deseo ni motivo en particular. De ese modo mi yo estará silenciado. Él había entregado sus miedos, sus angustias en el altar,
en la cruz para su muerte, y esto le permitía poder escuchar en su espíritu qué debía orar. Es por eso que Dios le respondió 1,500,000 de oraciones. La orden en la tierra anticipa la plenitud en el cielo. ¿Cómo podría hacerlo de manera práctica? Diciendo: Señor, aquí estoy, te disfruto, te rindo todo lo mío, todas mis preocupaciones. Luego comienzas a dejar en la cruz específicamente todas esas preocupaciones que están en tu mente. A continuación, haz silencio y espera. Él pondrá en tu espíritu lo que debes orar. B. Dar la orden. Como mencioné al comienzo, dar la orden es hablarle al problema, no a Dios. Es usar la autoridad que Él nos da. A lo largo de la vida cristiana, el Señor nos irá mostrando cuándo quedarnos en silencio para que Él nos dé su voluntad y le pidamos a Él que Él se mueva, y cuándo Él nos empujará a dar la orden al problema para que el problema se mueva. El Señor usará ambas formas. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Dios ató su voluntad a la oración. Él desea que colaboremos con Él. Él anhela mover su poder y desplegarse con gloria. No obstante, está esperando nuestra oración, tanto de pedido como de dar la orden. No ordeno para torcer la voluntad de Dios, sino para que su voluntad gobierne la tierra. Dar la orden es declarar. No usamos la palabra declarar porque es ambigua. Es como declaramos victoria, poder, pero parecería que le estamos hablando al aire, mientras que al dar la orden le estamos hablando a algo específico. Por eso utilizamos esta expresión. Y no solo eso, la palabra declarar ha sido gastada y genera mucha confusión. ¿Tengo autoridad para dar la orden? Sí, tengo autoridad, ya que la palabra exousia es la autoridad delegada que el Señor nos dio. Es nuestra posición legal. Cristo tiene autoridad. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Él es la autoridad y Él nos delegó su autoridad a nosotros. Es decir, tenemos su permiso para utilizar su nombre. Un policía tiene autoridad para detener un auto. Ahora bien, ¿qué sucede si ese policía por la mañana discutió con la esposa o tiene baja estima o se siente inseguro? De todas maneras, tiene autoridad para detener el auto. ¿Por qué? Porque la autoridad no depende ni de tu manera de sentir ni de ser, sino de la investidura que se te delegó. La autoridad no depende de cómo me siento, sino de quién me envió. ¿Por qué muchas veces doy la orden y no se cumple en el momento? Es importante tener en cuenta que siempre todas nuestras oraciones, tanto de pedido como de dar la orden, pasarán por estas 3 respuestas para todos los creyentes. Tendremos respuestas del tipo 1, respuestas del tipo 2 y respuestas del tipo 3. Cuando oramos conforme a su voluntad, Él nunca dice no. Su respuesta siempre es sí, aunque puede manifestarse de 3 maneras distintas, según su kairos, es decir, según sus tiempos y su manera de obrar. Veamos los 3 sí de Dios. 1. Respuestas del tipo 1. Sí, ahora. Se cumple en el momento. Por ejemplo, dolor, te vas ahora. Y el dolor desaparece instantáneamente. El Señor actúa en el momento.
das la orden y ocurre. El dolor se va, la liberación se produce, la oración se cumple al instante. 2. Respuestas del tipo 2. Sí, pero primero quiero que crezcas. Se cumple el proceso. En este caso, la dinamis ya fue soltada, pero Dios está trabajando en áreas más profundas de tu vida. Quizás oraste por sanidad y no viste el resultado de inmediato porque el Señor quería antes tratar tu carácter, tus relaciones o enseñarte a depender más de Él. Por ejemplo, si tu hijo de 10 años te pide una gaseosa, se la das. En cambio, si te pide las llaves del auto, seguramente le dirás sí, pero cuando tengas la edad y madurez necesarias. 3. Respuestas del tipo 3. Sí, pero a mi manera. No se cumple todavía. Esta respuesta en ocasiones nos desconcierta. Oramos esperando un resultado, pero Dios responde de otra forma que no imaginábamos. Su palabra se cumple, aunque el giro sea distinto. Por ejemplo, en una oportunidad, una persona recibió la promesa: el que tiene al Hijo tiene la vida. Al poco tiempo, esa persona murió. ¿Falló la palabra? No, se cumplió plenamente, pero en la eternidad. Estos giros de Dios escapan a nuestro entendimiento, pero nos invitan a descansar en que su voluntad es buena y perfecta. O tal vez oramos: puerta de provisión, ábrete. La situación no cambia en el instante. Sin embargo, sigo creyendo, creciendo y dando gracias hasta verlo. ¿Cómo nos dio esa autoridad? Desde la eternidad, Cristo ya poseía autoridad porque Él es Dios. Antes de la creación no necesitaba demostrarla. Era plena, perfecta y absoluta. Cuando se hizo hombre, se despojó voluntariamente de ciertos atributos: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, gloria visible, para cumplir el plan del Padre, pero nunca dejó de ser santo ni de amar. Su vida entera fue rendida, no buscando voluntad propia, sino obedeciendo al Padre. Como hombre, Jesús no actuaba por iniciativa propia, sino en comunión perfecta con el Padre. Cada milagro y palabra de autoridad, sanar, perdonar, liberar, resucitar, fue porque el Padre le indicó expresamente que lo hiciera. Así, la autoridad del Padre se hizo visible en él, y esa misma autoridad sería luego compartida con nosotros. 3. ¿Qué poderes se liberan al dar la orden? Ahora bien, veamos qué poderes se desatan cuando hablamos y ejercemos esa autoridad, porque este no es un poder nuestro, sino su poder que fluye a través de nuestras palabras de fe. 1. Exousia. Exousia igual posición legal. En el momento de enfrentar ciertas situaciones, necesitamos entender una palabra clave que usa Pablo: exousia. ¿Qué es la exousia? Es la autoridad. No se trata de un poder cualquiera, sino de un poder legal. La realidad es que ninguno de nosotros tiene autoridad propia. La única autoridad verdadera es la del Hijo, porque Jesús mismo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si a Él le fue dada toda autoridad, ¿cuánto queda para los demás? Nada. Y al diablo, nada. Y a nosotros, nada. Pero aquí está el secreto. Cristo nos delega su exousia.
Él comparte con nosotros esa autoridad legal para ejercerla en su nombre. Tenemos autoridad porque somos hijos de Dios y todo lo que le pertenece al Hijo lo compartimos como coherederos con Cristo. Esta autoridad, la exousia, nos fue delegada y no depende de nuestro estado de ánimo, ni de nuestra autoestima, ni de nuestro rendimiento personal. Del mismo modo, un policía puede dar una orden, detener un auto o actuar en su posición, independientemente de si esté cansado o enojado, ya que él no tiene poder en sí mismo. Sin embargo, el uniforme y la institución que lo respalda le confieren autoridad, como vimos anteriormente. La autoridad no es mía, es Cristo en mí. De igual manera, no se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién nos respalda, el Padre y el Hijo. Por lo tanto, cuando damos una orden en oración, no lo hacemos desde nuestras propias fuerzas, sino desde la exousia que Cristo nos delegó. Y el enemigo reconoce ese poder legal. 2. Dinamis. Cuando damos una orden, soltamos una palabra. Esa palabra lleva dinamis. Cuando la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, habla de dinamis. La dinamis es la mano de Dios que actúa en la tierra cuando soltamos su palabra con autoridad. La dinamis, el poder, es la mano de Cristo. A veces enfatizamos esa mano y la llamamos el poder de Dios. Pero ese poder es el Señor mismo. ¿Y cómo ejercemos esa autoridad? A través de la orden. La dinamis siempre está presente en la orden. Es el poder activo que hace que las cosas sucedan. Por ejemplo, cuando María preguntó, ¿cómo va a hacer esto si no conozco varón? El ángel le respondió, la dinamis de Dios vendrá sobre ti, es decir, el poder del Altísimo te cubrirá. Ese poder es Cristo. Dar la orden libera dinamis, Cristo en acción. Cuando Jesús le dijo a la tormenta, calla y enmudece, esa palabra portaba poder. ¿Qué es el poder? El poder es la fuerza que actúa sobre la enfermedad, sobre la droga, sobre aquello a lo que le estamos dando la orden. Es la fuerza activa que obra. En este caso, obró sobre la tormenta. Esa dinamis, fuerza, poder, es lo que ejecuta la acción y está en la orden, en la palabra. Por ejemplo, al decir calla, en esa palabra va dinamis, va poder. Las palabras humanas no tienen poder de Dios. Por eso, Pablo expresó, yo no estuve entre ustedes con palabras vacías, con una linda charla, porque eso no tiene dinamis. Yo estuve entre ustedes con el poder de Dios. En nosotros hay dinamis, que sale cuando damos la orden. No es que sale la autoridad, lo que sale es dinamis. La autoridad es nuestro uniforme, nuestro rol, pero lo que se manifiesta cuando hablamos es dinamis, el poder de Dios. Siempre que damos la orden, guiados por el Espíritu, sale poder de Dios. Entonces, doy la orden, se libera dinamis, poder de Dios para actuar. 3. Energía. Recordemos que estos poderes son Cristo, son la persona de Él. La energía es el poder que sale del dinamis para producir la sanidad o el milagro. Es el movimiento de dinamis. Por ejemplo, imaginemos que la mamá le da al niño dinero para comprar pan.
La mamá le dio autoridad, exousia, para ir en su nombre. Le dio dinero, eso es dinamis. Ahora, cuando el niño le da el dinero al almacenero y recibe el pan, ese movimiento de dar y recibir es la energía de la dinamis. 4. Ishis. Mientras que la dinamis es el poder que sale hacia afuera, la ishis es la fortaleza interior, la fuerza de Cristo que Dios da internamente para perseverar, ser constantes y no rendirse. La ishis es una fortaleza que queda en nosotros, es la fuerza de Cristo que Dios nos da internamente. Cuando la mano de Dios te levanta, no solo te está levantando, sino que también está aumentando la ishis en ti. La ishis es, en definitiva, una fuerza, una capacidad, una firmeza interior que proviene de Cristo mismo. El apóstol Pablo la menciona en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ishis. La ishis es la fuerza que necesitamos para atravesar los procesos largos. Es la fortaleza interna. Es el Cristo que creció dentro de ti. Y siguiendo la analogía, la mamá envía al niño a comprar el pan. Desde la casa hasta el almacén se recorre una cierta cantidad de cuadras. Ese caminar, esas cuadras, es la ishis que necesita para ir y para volver. Esa es la fortaleza interior. 5. Kratos. Y el siguiente poder es Kratos. Kratos es el poder visible del testimonio cumplido, de que Dios ha obrado. Continuando con la analogía, Kratos sería el pan. Exousia me viste, dinamis me mueve, ishis me sostiene, Kratos me corona. El apóstol Pablo reúne casi todos estos términos en Efesios 1. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder? Efesios 1:19.